Buenos días, iglesia, una vez más en un servicio dominical para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios juntos, como familia, como iglesia. Vamos a disponer todo nuestro corazón y decirle cuánto le amamos a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos, Señor, humildemente, Dios, que tú bendigas este servicio, Señor, que bendigas a tu iglesia, Señor. Te damos gracias por tanto amor, Señor, tanta bendición, Señor. Pido, Dios, humildemente que bendiga, Señor, a tu pueblo, Señor, que clama, Abba Padre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, quiero estar en tu presencia. Medida llena está al estar aquí. Realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego hoy caer en mí. Padre, quiero estar en tu presencia. Mi vida llena está al estar aquí. Gracias, Señor, porque podemos estar, Señor, confiados, Señor, en tu presencia, Dios.
Podemos amarte, Señor, podemos adorarte, podemos exaltarte, Señor. Esa libertad tú nos has regalado, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, tú me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Tú me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más
Señor, que permanecer, Señor, a tus pies, Señor, humillado, Señor. Sabiendo, Dios, que un corazón contrito y humillado, Señor, tú nunca rechazarás, Señor. Podemos acercarnos confiadamente, Señor, al trono de tu gracia, Señor, y hallar oportuno socorro, Señor. Bendito seas, Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos con la palabra de Dios. Agarra tu Biblia. Dios te bendiga. Buenos días, iglesia. Una vez más estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Éxodo y vamos en el capítulo 3. Pero antes de comenzar, quiero que oremos para tener la dirección de Él. Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana, este día, Señor, que tú nos das la oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que esta palabra, Señor, remueva, Señor, en nuestro corazón, Señor, todo lo que nos estorbe para escuchar tu voz, Señor, y reaccionar a tu llamado, Señor, a tu llamado y el trabajo y la tarea y la obra que tú tienes preparada para que nosotros caminemos en ella, Señor. Quiero pedirte también, Señor, por todos aquellos que estén pasando enfermedad, Señor, del coronavirus, Señor, y otro tipo de enfermedades, Señor. Te pido, Señor, por todos aquellos que están en esta lista de oración de nuestra congregación, Señor. Te pedimos que tú, Señor, extiendas tu mano, Señor, poderosa y toques cada uno de los cuerpos, Señor. También te pedimos por provisión, Señor, te pedimos por las relaciones personales, Señor, en nuestra iglesia, en familia, Señor, para que tú obres, Señor, conforme a tu voluntad. Ten misericordia de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro México, Señor. Te pido por él, intercediendo por el mundo entero, Señor, que tú tengas, Señor, misericordia y tu gracia, Señor, sea manifestada en el mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más estamos aquí estudiando el libro de Éxodo en el capítulo 3. Vemos cómo en el capítulo 1 la necesidad de la redención o de la liberación del pueblo hebreo estando en esclavitud en Egipto. Dios levantó una nación en medio de una nación y el faraón de Egipto empezó a esclavizarlos, a oprimirlos, a castigarlos con el temor de que pudieran rebelarse en contra de su reino, y ordena que los niños fueran, todo varón que naciera fuera muerto. Entonces, en medio de esa crisis nace Moisés. En el capítulo 2 vemos la vida de Moisés, como la madre, por la fe, dice en Hebreos, la madre hizo el arquillo de junco, la calefateó y mandó a Moisés después de 3 meses, cuando ya no lo pudo ocultar por el decreto de Faraón, lo manda en el río Nilo, y la hija del Faraón lo recoge, lo ve y manda a llamar a alguien para que lo críe, y resultó ser la mamá de Moisés. En ese tiempo ella lo amamantó, lo creció, pero sobre todo lo instruyó en la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Él sabía y obtuvo su identidad ahí. Cuando él creció, fue llevado a la hija de Faraón y lo adoptó como su hijo, y fue, dice en Hechos capítulo 7, que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso Moisés en palabra y obra. Fíjate bien, era poderoso en palabra y obra. Y en el capítulo 2 vemos cómo él quiere mostrar y va y visita a sus hermanos, y un capataz estaba oprimiendo a un hebreo y lo defiende, lo golpea al egipcio y lo mata y lo esconde en la arena, pero al siguiente día va y ve a 2 hebreos que están peleando y también trata de defenderlo y lo acusa: ¿quién te ha puesto a ti entre nosotros como libertador? Entonces
lo rechazan. Y quiero que leamos en el capítulo 7 de Hechos. Es muy importante, de 2 versículos vamos a leer, o 3, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, y espero que tú pongas un separador ahí. Y dice en el versículo 23, para ver cómo en el capítulo 2, en pocos versículos, resume la vida de Moisés, los primeros 40 años de vida de Moisés, y después otros 40 años en el desierto donde él huye. Y dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. O sea, Moisés creía que por mano de él ya ahí iba a ser el libertador. Y el día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces fue rechazado Moisés en ese momento. Él trató de llevar justicia delante de ellos. Él creía que iba Dios a usarlo en ese momento, pero no es en el momento de nosotros. A veces nosotros queremos hacer cosas, llevar a cabo cosas inclusive para Dios, pero no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios. Nuestra vida y nuestro corazón y nuestro espíritu debe estar preparado conforme a la voluntad de Dios para llevar a cabo, cuando Él nos llame, llevar a cabo la tarea que Él tiene preparada que nosotros cumplamos. El tema del capítulo 3 es el llamamiento de Moisés y las tareas que Dios tiene preparada para él y su reacción a ese llamado. Entonces aquí vemos cómo a los 40 años él huye al desierto porque es rechazado por sus hermanos, pero Faraón lo quiere matar por haber hecho lo que hizo. Entonces el versículo 30 también es clave. Dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Pasados 40 años, en el capítulo 2 vemos cómo Moisés huye al desierto, se casa con la hija de Madián, la hija del sacerdote de Madián. Entonces engendra 2 hijos. Gersón es uno de ellos, que quiere decir forastero en tierra extranjera. Ahí podemos entender que Moisés se sentía como un forastero, no en un lugar que no tenía propósito, se sentía como que no era del lugar ahí. Pero él, habiendo estado en una posición alta en Egipto, llega a un lugar donde él se siente extraño, forastero, que no pertenece ahí. Pero vemos cómo en el versículo de Hechos 7:30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto. Y ahí es donde nosotros empezamos en el capítulo 3. Entonces pasaron 40 años cuando él huye y 40 años cuando el ángel del Señor se le aparece en una zarza ardiendo. Entonces Moisés de 80 años, vemos los primeros 80 años, los próximos 40 años es desarrollando la tarea y el propósito del llamamiento de Moisés, de traer la liberación del pueblo hebreo de Egipto. 120 años. Entonces vemos aquí 80 años Moisés, y empezamos en el capítulo 3, dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aquí vemos cómo Moisés, en
estaba trabajando para su suegro, las ovejas de él. Quizás él no tenía ovejas, quizás él no tenía nada, había tenido familia, ya era de 80 años, como vimos en el libro de Hechos, tenía 80 años y en un día normal trabajando en un oficio que para los egipcios, y en el cual fue enseñado Moisés de que era el más bajo de todos. Dios estaba trabajando en su vida en el desierto. Dios trabaja en medio del desierto en nuestras vidas para enseñarnos la humildad en nuestras vidas, para desprendernos de las cosas del mundo, desprendernos de nuestro orgullo, de nuestra carne. Entonces Dios estaba trabajando en la vida de Moisés, estaba preparándolo a él. En un día común y corriente, apacentando, él se va más allá del desierto y llega al monte Horeb, monte de Dios, dice ahí. Horeb significa desolación, soledad. Quiere decir que Moisés salía al desierto en sus días. Yo me imagino en esos días, puedo especular de que como él conocía los fundamentos de la palabra de Dios y había sido instruido, entonces él meditaba en las cosas de Dios, pero también quizás se sentía deprimido porque era un don nadie en el desierto, ya no tenía propósito, se sentía extranjero en un oficio que nunca pensó quizás que iba a estar él, porque él creía que iba a ser el libertador. Él quiso defender a sus hermanos, mató a un egipcio, él salió huyendo. Se le habían acabado quizás en las cosas o su propósito en su vida, pero nunca Dios deja de trabajar en nuestras vidas. Siempre, quizás yo o tú nos sentimos a veces como que no somos don nadie, que no valemos, que no somos dignos de nada, pero déjame decirte, Dios siempre está trabajando en nuestras vidas. Siempre te está preparando, te está enseñando, te está instruyendo para el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, para tuyo y mío, y en el monte de la soledad donde nosotros meditamos con Dios. Y en medio de eso, en un día común de pastoreo, dice el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego de en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En ese tiempo en el desierto, por el calor abrasador, el sol, los arbustos a veces prendían, como a veces empiezan los incendios forestales, por el ardor, el calor abrasador, encienden, pero se consumían los arbustos. Pero aquí dice que se le apareció el ángel de Jehová. No vamos a profundizar ni especular en todas esas cosas, pero más adelante vemos quien le habla en medio de la zarza es Dios mismo. Y en eso vamos a concretarnos en que lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. No se consumía algo sobrenatural. Y entonces Moisés, en el versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causas la zarza no se quema? ¿Cuál es la causa? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Todo en este mundo va a pasar, menos su palabra. Entonces dice Moisés, voy a ir. Él prestó atención a esta gran visión. Dice, algo sobrenatural está pasando. Algo sobrenatural pasó en tu vida y en mi vida cuando Cristo nos llamó a nosotros. Yo vivía en el mundo, vivía conforme al deleite del mundo, pero Dios un día me habló a mi corazón y yo pude oír en mi corazón y obedecer y arrepentirme, y algo sobrenatural, porque nada podía haber cambiado mi vida, solamente algo que es Dios en nuestro corazón. Entonces una gran visión, dice, algo está sucediendo, algo que no es normal. En un día normal, algo anormal, sobrenatural estaba pasando en la vida de Moisés. Si Dios nos puede hablar en un día normal, tranquilo, y nosotros debemos prestar atención. Y cuando sea algo, tenemos que vivir. Cuando tú lees la palabra de Dios, presta atención. No la leas solamente por leerla, no.
léelo y presta atención a lo que Dios te está hablando. La presencia de Dios está en su palabra. Es viva y eficaz. Entonces él va y presta atención y ve por qué causa la zarza no se consumía. Era por la presencia de Dios. Viendo Jehová que él iba a ver, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces, en el momento que nosotros ponemos atención en la palabra de Dios y profundizamos en la palabra, meditamos en ella, y entonces Dios nos habla a nosotros. Así como Dios le habló a Moisés en medio de la zarza, cuando él vio que prestó atención y fue a verlo, algo estaba sucediendo, entonces es cuando le dice: Moisés, Moisés. Dios poniendo énfasis, llamándolo 2 veces, mostrándole su interés por Moisés en el llamado: Moisés, Moisés. Y él responde: aquí estoy, heme aquí, aquí estoy. Aquí estoy. Entonces, qué tremendo de haber sido ese día. Yo recuerdo y nunca se me va a olvidar el día que a mí me presentaron a Jesucristo y pude escuchar y poner atención, y penetró la palabra de Dios, el Evangelio en mi vida, y desde ese día ha transformado y cambiado, y está Dios trabajando con mi vida. No soy perfecto, pero sí estoy en el camino del Señor. Entonces le respondió: aquí estoy. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque este lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés seguramente había ido y estado ahí varias veces apacentando las ovejas, pero este era un día especial, un día en que recibiría el llamado de Dios. Moisés, Moisés, y él le responde: heme aquí. Y cuando él se acerca, Dios le dice 2 cosas: detente, quita el calzado de tus pies, porque este lugar es santo. Entonces, nosotros, ¿verdad? Aquí podemos ver que Dios marca una línea entre quién es Él y nosotros, su creación. Somos creados por Él. Nosotros somos pecadores. No podemos acercarnos con nuestro pecado. No podía yo llegar a Dios lleno de pecado. Tenía que haber un arrepentimiento. Tenía que recibir a Jesús. Por eso es que Jesús vino a morir en la cruz y a derramar su sangre por nuestros pecados. En Hebreos capítulo 4 dice: acercaos pues confiadamente al trono de su gracia. Cuando dice trono, de todas maneras tenemos que entender que Él está en su trono y que es un rey, que Él gobierna, que Él es todopoderoso, y nosotros debemos mostrar humildad y reverencia y honor hacia Él. Nosotros debemos de tener claramente eso. El lugar donde estaba Moisés, lógicamente, él había pasado muchas veces por ahí, pero ese día la presencia de Dios estaba ahí. Y donde está la presencia de Dios es un lugar santo. Por eso es que creo yo en lo personal que Pablo, cuando escribe sus cartas, dice a todos los santos, es porque los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo, la presencia de Dios viene a nuestras vidas, y por eso es que nos hace a nosotros, nos aparta para Él, nos perdona de sus pecados. Entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, como vimos en Hebreos. Entonces Él dice: detente, quita el calzado de tus pies. Se usaba por respeto y por honra. Cuando alguien visitaba un lugar, se quitaban los zapatos. Creo que todavía lo hacen, pero se quitan los zapatos porque vienen sucios. Quizás nosotros queremos acercarnos con nuestro pecado. No, tenemos que ver y arrepentirnos y confesar nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, si nosotros los confesamos a Él. Entonces, aquí dice: detente, porque el lugar en el que estás es santo. Dios manifiesta su santidad
lo que Él es puro, santo, y marca esa línea, dice, detente, porque este lugar, la presencia de Dios está ahí, lo hace santo. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. En otras versiones dice el Dios de tus padres, pero aquí en esta Reina Valera 1960 dice, yo soy el Dios de tu padre. Acuérdense que Abraham era hijo, Jocabed era la madre, y dice de tus antepasados, de ellos, y ellos te instruyeron a ti en el camino mío. Entonces dice, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La reacción de Moisés es reverencia a Dios. Siempre estaba la presencia misma de Dios ahí. Y la palabra de Dios dice que nadie puede ver a Dios, ¿verdad? Porque puede ser consumido. Entonces Él cubre sus ojos en reverencia, en humildad. Acuérdense que los 40 años en el desierto, Dios estaba enseñándole la humildad, y Él estaba aprendiendo la reverencia y dándole honor a quien lo merece, a Dios, al único, al Dios de tus padres, de Abraham, con el que hice pacto, en Jacob, en Isaac. Entonces sintió miedo, sintió temor. Nosotros debemos de estar conscientes en el temor a Dios, que es el principio de toda la sabiduría. No un miedo de apartar, que nos aparte de Él, no, al contrario, es un temor de reverencia hacia Él, por lo que Él es nuestro Creador. Entonces dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Exactor es alguien que está oprimiendo a alguien. Por ejemplo, en aquel entonces un cobrador de impuestos oprimía al que iba y trabajaba, ¿verdad? Tratándole de exigirle cada vez más. A todo aquel, también se define como todo aquel que impone una tarea pesada sobre alguien. Ese es un exactor. Entonces el pueblo estaba en angustia. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Aquí Dios nunca se ha olvidado de su pueblo. Dios está preparando a Moisés, pero Dios también preparó en ese entonces al pueblo para que pudiera recibir a Moisés. Estaba preparando el corazón de ellos en el tiempo de Dios para traer la libertad, como Cristo a nosotros vino en mi día, en mi momento, en el tiempo exacto de mi vida, que Él quería traer libertad del pecado en mi vida. No que no pequemos, sino que no somos perfectos, pero sí somos perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces dice, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amoreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Nunca, por lo más feo que tú estés pasando ahorita, Dios está trabajando en tu vida, y no creas que Él se le pasa o pasa desapercibido tu vida o mi vida. No, Dios está trabajando. Estemos atentos al llamado de Él, estemos atentos de escuchar su voz y de lo que Él está haciendo y nos está llamando. Y Él le dice y muestra, Dios siempre se manifiesta a nosotros para que le conozcamos más. He descendido, dice, ¿acaso no? Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros a darse a conocer a nosotros.
en Jesús, para que nosotros le conociéramos más. Vino a pagar en la cruz por nuestros pecados, vino y se humilló hasta lo más bajo, como esclavo, como siervo, y a morir en la cruz por nosotros. Entonces Dios se está manifestando y revelándose en esta palabra a nuestras vidas, que Él nos llama, que Él es un Dios compasivo. Aquí dice: yo he escuchado el clamor, he visto sus angustias y he descendido a vosotros, he descendido. Estaba hablando con Moisés, estaba así como Jesús ha descendido en espíritu en nuestro corazón y nos habla a través de su palabra. Entonces dice, aquí se muestra un Dios compasivo. Los quiero llevar a libertad, a una tierra donde es fértil y es próspera. Quería darles un lugar, una tierra donde iban a hacer testimonio a las naciones. Entonces dice aquí, primero, Dios muestra su santidad. Segundo, Dios muestra que es compasivo y que nunca se olvida de las angustias y las tribulaciones que nosotros pasamos. Y dice aquí entonces, en el versículo 10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí es un versículo clave, porque después de hablar y con Moisés y darle instrucciones y poner en el lugar de su santidad y mostrar su compasión y su plan hacia el pueblo hebreo, Dios le llama a él y le dice: ven, ven, igual que a ti hoy que tú estás escuchando su palabra. Si nunca has venido a Cristo, o si has venido por mucho tiempo y congregándote aún en la iglesia, pero nunca has derramado y entregado tu corazón totalmente, tu vida, si todavía el mundo y el pecado te oprime y gobierna tu vida, hoy es el tiempo de decir: ven, porque la palabra de Dios dijo, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo, Jesucristo. Entonces le dice a Moisés: ven ahora y te enviaré. Entonces Dios nos llama a que vengamos hacia Él. Nos perdona, nos arrepentimos y luego nos envía a otros. Nosotros tenemos un propósito, una tarea por hacer. No, quizás tú no vayas y tengas que plantar una iglesia ni irte de misionero a otro país. No, en tu vida refleja el Dios vivo, a Jesucristo, y que tu vida es la carta que leen todos los días los que te rodean, y puedas tú traer respuesta a la necesidad de cada uno de los que te rodean, predicando a Jesucristo. Entonces le dice: ven ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí le está dando un llamado y una tarea. Ven y te enviaré a ser el libertador de mi pueblo. Entonces dice: Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Dice, ¿quién soy yo para que? Entonces recuerden que cuando él salió y vio a sus hermanos que eran oprimidos y un capataz egipcio golpeaba a un hebreo, él por sus propias fuerzas, su propia prudencia, quiso hacer justicia, y no entendieron, dice en Hechos, los hermanos de él, lo que él quería hacer, él quería hacer justicia y traer libertad a ellos por su propia fuerza y sus manos. Entonces no es la manera, es en el tiempo de Dios y en la manera de Dios. Y Dios lo entrenó 40 años
en el desierto, pastoreando ovejas, para llamarlo cuando estaba listo, y al mismo tiempo preparando el corazón del pueblo hebreo en Egipto, clamando por sus angustias, por su opresión, y ya estaban listos para recibir a Moisés. Ahora sí, en el tiempo de Dios. Tengamos cuidado de querer hacer las cosas en nuestro tiempo y a nuestra manera. Entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo? O sea, aquí vemos cómo se sentía él en el desierto, como un don nadie. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Quizás se sentía ya fracasado. Quizás tú te sientas así y digas: ¿quién soy yo para ser usado? No, Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Si tú no has venido a Cristo, ven, porque Él te va a dar propósito y te va a dar vida y te va a dar una tarea igual que a Él. Moisés era igual, un hombre igual que nosotros. En un tiempo que estaba viviendo, un día normal, le sucede esto y él le responde: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Ya estaba en la condición y en la posición que Dios lo quería tener, de humildad. Entonces Moisés le respondió eso, y en el versículo 12 dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando Dios no le contesta: no, pues sí, fíjate que tú no eres un don nadie, tú no tienes esto. No, Dios no le contesta eso. Dios ya había trabajado en su vida y en su corazón. Y prácticamente lo que Dios nos quiere decir en su palabra es que quite los ojos de ti, que yo quite los ojos de mí y que los ponga en donde los debo de tener, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Poner los ojos en Él, en Dios mismo. Dice aquí, le dijo y respondió: ve, porque yo estaré contigo. ¡Qué bendición! Él ya le había dicho: yo he descendido para traer libertad a mi pueblo. Jesucristo vino a traernos libertad del pecado. Tú puedes leer en tu casa en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 8, todo el capítulo, para que puedas entender lo que es la libertad en Cristo Jesús, libertad del pecado, libertad espiritual en nuestras vidas. Entonces le dice: ve, porque yo estaré contigo. Tú serás y te sentirás un don nadie, pero no eres tú quien hace las cosas, sino es Dios quien las hace a través de ti. Y eso es lo que le está diciendo Moisés: yo voy a estar contigo. ¿Acaso no en Mateo 28 nos habla acerca de la gran comisión? Jesús nos dice: ve y hacer discípulos. Y termina diciendo Él: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es una promesa. Después del llamado, le describe la tarea a Moisés, lo que va a hacer, ¿verdad? Y la situación, la condición de Moisés, que él se veía a sí mismo, que era un don nadie. ¿Quién soy yo? Dice: no es quien tú eres, es quien está contigo. Es Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que cuenta, que pongamos nuestra mirada, nuestra mente y nuestro corazón en quién está con nosotros. A veces nos sentimos que no somos dignos, pero claro, el que está con nosotros lo hace posible. Él es lo que vale. Nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús. Y dice, entonces aquí: porque yo estaré contigo, y esto te será por señal. Entonces, en el versículo 13 dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Todavía poniendo obstáculos y excusas. Acuérdense que en el libro de Hechos, capítulo 7, leímos cómo Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obras, o sea, poniendo él excusas. Ahí tenía todo el orgullo. Aquí
Dios lo trae a un punto, a un nivel de humildad, y todo aquel que quiera ser un líder tiene que aprender la humildad primeramente, a ser el último. Entonces aquí dijo Moisés a Dios: he aquí que llego y a los hijos de Israel y les digo: ¿cuál es tu nombre? En Egipto se usaban los nombres de varios dioses, y no nada más en Egipto, en varias naciones tenían nombres de dioses, pero aquí le dice: ¿quién les digo que me envía? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Qué tremendo aquí la respuesta de Dios, el gran yo soy. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el pastor de las ovejas. El segundo nombre que se da es para cubrir la necesidad. Por ejemplo, yo soy la luz para todo aquel que está en la oscuridad. Jesucristo dijo: yo soy la luz, y el que viene a mí no estará en tinieblas. Todo aquel que tiene necesidad por estar en oscuridad ahorita, ven a Jesús, porque Él es la luz. Pero el gran yo soy quiere decir, viene en el hebreo, viene del verbo ser o existir, el que siempre es, en el que está la vida, y siempre la vida está en Él. Él siempre ha existido, no necesita de nadie, no ha sido creado por nadie. Él siempre ha existido. Él siempre está ahí, presente. El que siempre ha estado presente, el que siempre es, el eterno, el todopoderoso, el gran yo soy. Qué tremendo. Tú puedes meditar y tener un tiempo con Dios y decirle: yo quiero conocerte más. Él se estaba manifestando y revelándose a ellos en ese tiempo, a Moisés, pero también a nosotros ahorita. Yo soy el eterno. Siempre he estado desde antes que tú nacieras. Él te formó en el vientre de tu madre, y Él está presente en cada situación en la que tú estás viviendo. El que siempre está presente en tu vida, el que te está llamando a ti ahora a servirle, el que te está llamando a seguir a Jesús. Si tú no conoces a Jesús, ven a Él. Entonces les dice: el gran yo soy. Qué tremendo. Este versículo llega a mi corazón, y espero que toque el tuyo también, y que medites en él, porque Jesús es el gran yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando se le pone yo soy el camino, da respuesta al mundo ahorita que está en confusión, en que hay muchas corrientes de pensamiento, maneras de pensar acerca de Dios. Jesucristo en este tiempo dice: yo soy, y la respuesta al mundo ahorita es: yo soy el camino a una necesidad que existe ahorita. Quizás en tu vida estés un poco confundido, y Él te dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces ven a Él. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de voltearlo a ver a Él. Él está siempre presente delante de nosotros. Si tú no le conoces, yo te animo, te invito a que vengas a Él. Siempre ha estado presente en tu vida, y hoy te está llamando, así como llamó a Moisés. Le dio, cuando él se sentía no digno, un don nadie, le dio propósito, lo hizo a alguien y le dio una tarea con propósito. Dios nos está llamando, iglesia, a ir y compartir las buenas nuevas, compartir el evangelio, convertir a Cristo, porque Él es la respuesta a las necesidades del mundo ahora, ahorita. Entonces, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel:
yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, nombre eterno. Los judíos no pronunciaban el nombre de Dios. Ellos le quitaban las vocales y utilizaban YHWH, Yahvé, el eterno, el que es, el que siempre ha existido, el eterno. Entonces, este es mi nombre para siempre, eternidad. Con él se me recordará por todos los siglos. Y le dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Ve y diles, le está dando instrucciones. Entonces ya vimos cómo Dios en un día común de Moisés, cómo se le aparece en medio de una zarza y le habla y le llama, el llamamiento de Moisés, y le muestra que al acercarse a él hay una gran diferencia, que él es santo, le manifiesta su santidad y la situación de nosotros, la posición de creación delante de él. Y necesitamos, para entrar a su presencia, el perdón y el sacrificio de Jesús, para acercarnos al trono de su gracia y no olvidar que Él es santo. Dios manifiesta su santidad y le habla y le dice que ha visto la opresión de su pueblo. Él muestra y manifiesta un corazón compasivo. Él ve cuando tú estás sufriendo, quizás en alcoholismo, en problemas familiares, en drogadicción, en cualquier enfermedad, en necesidad económica, en lo que sea. Él ve tu necesidad, ven a Él, porque Él es un Dios compasivo, un Dios de amor. Entonces así Dios manifiesta la santidad. Cuando llama a Moisés, muestra su amor, su corazón compasivo, pero también le manifiestas que Él es el gran yo soy, el eterno, que Él no necesita de nadie, que Él siempre ha sido y que siempre ha estado presente, para siempre. Y lo recordaremos en eso, le dice, y le envía y le da una tarea específica, le da propósito. Cuando Él se siente un don nadie, Dios, trabajando sus 40 años en el desierto, lo envía y le da propósito. Cuando Él preparó su corazón en humildad para ir y trabajar en la tarea que Dios le estaba designando. Dios tiene un propósito para tu vida, para mi vida, y sigue trabajando en nuestro corazón, preparándonos para llevarla a cabo. Y la promesa que Él le da a Moisés es la promesa que Jesús nos dio a nosotros, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y no somos nosotros, nuestras debilidades y nuestra incapacidad, sino que cuando Dios te llama, te capacita y te ayuda, y Él es quien hace la obra a través de los instrumentos que Él llama, como a Moisés. Si tú te sientes como Moisés, déjame decirte que quite los ojos de ti y que los pongas en Jesús, porque Él irá contigo. Él irá, con Moisés le dijo, yo iré contigo, y dirás a los ancianos, los reunirás. Y entonces aquí, y el versículo 17 dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fariseo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera. Los voy a sacar de la oscuridad, de las tinieblas a su luz admirable. Lo que Jesús hizo con nosotros, estando viviendo en tinieblas, nos ha sacado y trasladado al reino de su luz admirable, al reino de verdad. Entonces 18 dice, y oirán la voz. Entonces ya Dios había preparado sus corazones, ya había preparado a los ancianos del pueblo hebreo en Egipto, y al pueblo dice, oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto,
para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Entonces ya el corazón de los ancianos y del pueblo hebreo ya estaba listo también. Cuando Dios trabajó en Moisés y lo preparó, en el mismo tiempo estaba preparando el corazón del pueblo hebreo en Egipto. En el tiempo exacto de Dios, cuando Dios pone en tu corazón, ve y comparte a Cristo a tal o cual persona, si es el tiempo de Dios, Dios va a hacer la obra. Dios va a preparar su corazón. En el tiempo de Dios tú vas a llegar y vas a hablar de Jesús y Jesús hará la obra. Entonces aquí vemos cómo le dice que envíen y vayan al rey de Faraón y díganle que van a 3 días de camino al monte Horeb, al monte Sinaí, para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces versículo 19 dice: mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Aquí vemos cómo le está diciendo a Moisés, dándole instrucciones y capacitándole en la tarea que le está diciendo, y cómo es él el que va a hacer las cosas. No eres tú, no soy yo, solamente instrumentos que Dios puede usar. Por más indigno que te sientas, Dios te puede usar, porque Dios te ha llamado para ser hijo de Él, pueblo para predicar a Jesucristo, y en el tiempo de Él va a obrar. Aquí dice: yo voy a hacer para que los deje ir, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no os vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces aquí dice, vas a pedir, le da instrucciones aquí en el versículo 22, ¿verdad? Para que no salgan, 21 y 22, para que no salgan con las manos vacías. Todo el trabajo que habían estado oprimidos y trabajados ahí, Dios trae la recompensa, el galardón o el pago por tantos años trabajados, oprimidos, y una recompensa a su trabajo. Entonces, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Los va a traer a libertad, yo los sacaré de ahí, haré maravillas. Él va a obrar a través, usando a Moisés. Jesucristo vino a este mundo, descendió, porque era el tiempo de Dios. Cuando vino a mi vida era el tiempo exacto, el tiempo en que yo necesitaba ser liberado del pecado. No que sea perfecto, que pecamos sí, pero podemos venir confiadamente al trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro, confesando nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios es el que obra en nuestras vidas. Él estará contigo. Dios te quiere usar. Dios se llamó a Moisés. Dios te está llamando a ti ahora, y darte instrucciones para mañana o pasado tú puedas llevar el evangelio a alguien más. Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Quita tu orgullo, quita la carne, quita lo mundano, pon los ojos en Jesús y déjate usar. Sigue las instrucciones de su palabra para que Dios te use, para que tú lleves la respuesta que tanto el mundo necesita hoy en estos días. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti hoy, Señor, recibiendo esta palabra, así como tú llamaste a Moisés, nosotros te decimos, Señor, henos aquí, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos des entendimiento, sabiduría de este llamamiento y de esta tarea que tú has puesto en nosotros.
Ayúdanos a quitar todo orgullo, Señor, y caminar en humildad y reverencia a ti, reconociendo que tú eres un Dios santo, un Dios compasivo, y sobre todo la promesa de que tú estarás con nosotros y que tú harás, Señor, tu propósito a través de nuestras vidas. Ayúdanos a ponernos en tus manos para ser usados por ti, Señor, para llevar el mensaje tuyo de Jesús, del Evangelio, al mundo. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.